Mi nombre es Caroline Johansson. Tengo 28 años. Y durante 3 años, mis padres llamaron a cada empleador al que postulé y les dijeron que tenía antecedentes penales. No los tenía. Nunca he sido arrestada. Ni siquiera he tenido una multa de estacionamiento. Pero para cuando tenía 27 años, vivía en un refugio para personas sin hogar, lavándome el cabello en el lavabo de una gasolinera y comiendo una vez al día porque nadie en un radio de 50 millas me contrataba. Mi papá me enviaba un mensaje de texto una vez a la semana, siempre el mismo mensaje: vuelve a casa y discúlpate. Y tal vez me detenga. Luego, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del refugio y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Ikuot, tu abuela me contrató para encontrarte, Ikuot. Antes de decirte que había dentro de ese maletín, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia, y deja un comentario diciéndome qué hora es donde estás ahora mismo. Siempre me encanta ver desde donde nos escuchan todos. Ahora, déjeme llevarlos de regreso a Harlem, Ohio. La semana después de mi cumpleaños número 25. El día que decidí que ya no pediría permiso para tener una vida. Harlem, Ohio. Población de 4,000 y algo. Una tienda de comestibles, una escuela secundaria, un restaurante que ha estado sirviendo el mismo pastel de carne desde 1987. El tipo de lugar donde todos saludan desde su porche y saben de quién es el camión estacionado donde no debería estar. Los Johansson, esos somos nosotros. Se nos consideraba gente decente. Mi papá, Gerald, trabajó como gerente de planta en la instalación de fabricación de Arland durante 19 años antes de que cerrara. Mi mamá, Denise, era voluntaria en la colecta de alimentos cada Día de Acción de Gracias. En papel, éramos la familia a la que la gente señalaba y decía: Ikuot, ven, así es como se cría a una hija Ikuot. Detrás de la puerta principal, las cosas funcionaban con un conjunto de reglas diferente. No tuve mi propia llave de la casa hasta los 20 años. No se me permitía conducir más de 10 millas sin llamar con anticipación. Cuando tenía 14 años y empecé a limpiar mesas en el restaurante de la Ruta 30 después de la escuela. Salario mínimo, nada glamoroso. Mis cheques de pago iban directamente a una cuenta bancaria conjunta que mi mamá abrió para Ikuot, Protección Ikuot. Nunca vi un estado de cuenta. Nunca pregunté. Así funcionaban las cosas. Me gradué como la mejor de mi clase, valedictorian. Tuve un consejero vocacional que me apartó en el último año y me dijo: Ikuot, Caroline, podrías conseguir becas, de las de verdad, Ikuot. Llevé los folletos a casa. Mi papá ni siquiera los abrió, los puso sobre la encimera y dijo: Ikuot, la universidad es para gente que no sabe trabajar con las manos, Ikuot. Así que me quedé, limpié, cociné, corté el césped y ayudé a mi mamá con el jardín y escuché a mi papá hablar sobre cómo el mundo se estaba desmoronando todas las noches en la cena. Y cada noche, me miraba al otro lado de la mesa y decía lo mismo: Ikuot, tienes techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una chica de tu edad, Ikuot? Durante mucho tiempo, no tuve respuesta. La semana después de cumplir 25 años, algo cambió. No fue dramático. No hubo pelea, ni un punto de quiebre. Estaba en la cocina fregando la misma sartén de hierro fundido que había estado fregando desde los 12 años. Y un pensamiento aterrizó en mi cabeza como una piedra a través de una ventana. Ikuot, voy a tener 40 años, parada en este mismo lugar, haciendo exactamente esto, Ikuot. Eso me asustó más que cualquier cosa que mi papá hubiera dicho jamás. A la mañana siguiente, caminé hacia la biblioteca pública de Harlem. Me senté en una de las computadoras públicas de la fila de atrás, las que tienen teclados pegajosos y límites de tiempo de 15 minutos, y creé una nueva dirección de correo electrónico. No la familiar de mi mamá, una nueva, solo mía. Encontré un anuncio para una ferretería en Millfield, 20 minutos al este. Necesitaban una asociada de ventas, tiempo completo, de 9 a 5, beneficios después de 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y le di a enviar antes de que pudiera arrepentirme. 2 días después, llegó una respuesta. Querian and Trevistarm. Jueves a las 10. Leí ese correo 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino por algo que no había sentido en años. Creo que era esperanza. Esa noche en la cena, algo estaba mal. Mi papá se sentó a la cabecera de la mesa, tenedor en una mano, el periódico doblado junto a su plato. Me miró una vez, solo una vez, con una expresión que no pude identificar. Mi mamá estaba en el fregadero de espaldas a nosotros dos mientras lavaba platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente,
Conduje a Milfield para esa entrevista. El gerente me estrechó la mano en la puerta. Sonrió. Luego me sentó y su sonrisa desapareció. Su nombre era Bill, de unos 50 años, anteojos de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Tenía mi solicitud impresa en el escritorio. Entre nosotros. Iquot, Carolina Iquot, dijo. Iquot, voy a ser directo contigo. Iquot, está bien, Iquot. Iquot, ¿hay algo en tus antecedentes que debamos saber? Iquot. Perpetí. Iquot, no, señor, nada, Iquot. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Iquot, recibimos una llamada telefónica ayer. Alguien, no voy a decir quién, mencionó un cargo por robo agravado. Iquot. La habitación se inclinó. Agarré el reposabrazos de mi silla. Iquot, eso no es cierto. Nunca he sido arrestada. Nunca he robado nada en mi vida, Iquot. Bill me miró y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que dirigir y una llamada telefónica resonando en su oído. Iquot, lo siento, Iquot, dijo. Iquot, no podemos seguir adelante, Iquot. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin llanto, solo las líneas blancas de la ruta 30 pasando borrosas. Cuando entré en la entrada, mi papá estaba sentado en el porche, con el periódico abierto sobre su regazo. No levantó la vista. Iquot, ¿cómo estuvo tu día, cariño? Iquot. Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la parte de atrás de su periódico. Pasó una página, lento, casual. Echo, bien echo, dis. Echo, bien echo. Dobló el papel. Iquot, tu mamá hizo estofado, Iquot. Me senté durante la cena. Estofado, judías verdes, té helado. Mi mamá habló sobre la nueva cerca de los vecinos. Mi papá asintió como si fuera lo más interesante que jamás hubiera escuchado. Y en algún lugar entre el estofado y el té helado, un pensamiento empezó a formarse. Pequeño, feo, imposible. Iquot. ¿Sabían ellos? Iquot. Lo reprimí. Eran mis padres. Los padres no hacen eso. No lo reprimiría. Por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, postulé a 3 lugares más. Una tienda de comestibles en Rieway, un almacén en el límite del condado, un restaurante en Copperton que estaba contratando para el turno de la mañana. Los 3 me llamaron para entrevistas. Los 3 cancelaron en 48 horas. La tienda de comestibles dijo que habían llenado el puesto. El almacén nunca volvió a llamar. Pero el restaurante fue diferente. La dueña, una mujer llamada Pat, fue honesta conmigo. Se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Iquot, cariño, alguien llamó aquí preguntando por ti, Iquot. Mi peco. Se apretó. Iquot. ¿Qué dijeron, Iquot? Iquot. Dijeron que tenías antecedentes penales. Robo y fraude, Iquot. Iquot. Fue una mujer, Iquot. Pat asintió. Iquot. Dijo que era una vecina preocupada. Vecina preocupada. Esa noche esperé hasta que mis padres se fueron a la cama. Me arrastré por el pasillo hasta el cuarto de costura de mi mamá, la única habitación de la casa que era solo suya. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retazos de tela y los alfileteros, y allí estaba, un pequeño cuaderno azul. Lo abrí. La letra de mi mamá, cuidadosa, limpia, la misma cursiva que usaba para las tarjetas de cumpleaños. En la columna de la izquierda, nombres: Ferretería Milfield, Fresmarte Rieway, Logística County Line, Restaurante Familiar Copperton. En la columna de la derecha, marcas de verificación rojas. Cada uno de los lugares a los que había postulado, marcados uno por uno. Me quedé en esa habitación oscura sosteniendo el cuaderno y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esto no era paranoia. Esto no era coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba rastreando. Puse el cuaderno en su lugar, cerré el cajón y caminé hacia mi habitación. No dormí esa noche. Me quedé allí, mirando al techo, dándole vueltas a una pregunta una y otra vez. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone deben protegerte? A la mañana siguiente, puse el cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Mi mamá estaba sirviendo café. Mi papá estaba poniendo mantequilla a una tostada. La radio estaba tocando alguna vieja estación de country. Todo normal. Todo ordinario. Iquot, mamá Iquot, dije. Iquot, explícame esto. Denise miró el cuaderno. Su mano se detuvo a mitad del servicio. El café se derramó sobre la encimera. Luego vinieron las lágrimas. Iquot, pero revisaste mis cosas, Iquot. Su voz se quebró en
El momento justo. Ikuot, les dijiste que soy una criminal. Ikuot, lo hice porque te amo. Ikuot. Se presionó una mano contra el pecho. Ikuot, el mundo allá afuera es peligroso. No tienes idea de lo que le puede pasar a una chica sola. Ikuot. Ikuot, tengo 25 años, mamá. No soy una chica. Mi papá dejó su tostada. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Ikuot, te estamos protegiendo. Caroline, ¿crees que puedes sobrevivir allá afuera? Ni siquiera puedes cocinar. Para ti misma. Ikuot. Ikuot, he cocinado cada comida en esta casa desde que tengo 16 años. Ikuot. Él ignoró eso. Ikuot, deja esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Gerald soltó una carcajada corta por la nariz. Ikuot, ¿y decirles qué? ¿Que tu mamá hizo una llamada telefónica? Se reirán de ti en la estación. Miré a mi madre, con las lágrimas rodando por su rostro, el café todavía derramándose en la encimera. Miré a mi padre, calmado como una mañana de domingo, untando mantequilla en su segunda tostada. Ikuot, si no te detienes. Ikuot. Dije, Ikuot, me voy. Ikuot. Él, ni siquiera parpadeó. Ikuot, si sales por esa puerta, sales sin nada, sin dinero, sin papeles, nada. Pensé que estaba mintiendo. No lo estaba. Empaqué esa noche una mochila, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes, el cargador de mi teléfono y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesa de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi mamá estaba de pie en el pasillo, de brazos cruzados, con el rostro seco ahora. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo más duro. Ikuot, si te vas. Ikuot, dijo. Ikuot, estás muerta para nosotros. Ikuot. Mi papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, llenando el pasillo como una pared. No dijo una palabra. No era necesario. Salí al porche, saqué mi teléfono, abrí la aplicación bancaria. Saldo: 0 años de cheques de pago, dinero de propinas del restaurante, dinero de cumpleaños de la abuela Maggie. Cada dólar que había ganado se había ido. Mi mamá había estado en la cuenta desde que yo tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para tomarlo. Ikuot, necesito mi certificado de nacimiento. Ikuot, dije. Ikuot, y mi tarjeta de seguro social. Ikuot. Ikuot, esos pertenecen a esta casa. Ikuot, dijo mi papá desde detrás de la puerta mosquitera. Y luego la cerró. Caminé por la entrada a las 9:47 de la noche de un martes de octubre. Tenía una mochila, un teléfono con 11% de batería y $12 en efectivo en mi bolsillo trasero. No tenía identificación. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera de la Ruta 30, me senté en la acera bajo las luces fluorescentes. Un camión entró y salió. El cajero de adentro me miró una vez a través de la ventana y luego desvió la mirada. A las 11:16 de la noche, mi teléfono vibró. Un texto de mi papá. Ikuot, ven a casa. Disculpate. Lo pensaré. Ikuot. Apagué el teléfono. No porque fuera valiente, sino porque la batería estaba a punto de agotarse de todos modos. Tenía $12 y ningún lugar donde dormir. Pero por primera vez en 25 años, nadie me decía a dónde ir. Encontré el refugio comunitario de Arland 2 días después. Una mujer en el mostrador de la gasolinera, la misma que había desviado la mirada la primera noche, me habló de él en mi segunda mañana durmiendo en el cubículo del baño. No hizo preguntas. Solo escribió una dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El refugio era un almacén convertido en la calle 1020 camas, un baño compartido y una cocina dirigida por voluntarios. Olía a limpiador industrial y sopa recalentada. Las luces fluorescentes zumbaban toda la noche. Linda Mars dirigía el lugar. 47 años, cabello corto, anteojos de lectura. Se los acomodaba constantemente en la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me entregó una toalla y señaló la cama 14. Ikuot, no tienes que explicar por qué estás aquí. Ikuot, dijo. Ikuot, solo tienes que querer levantarte. Ikuot. Yo era la persona más joven en el refugio por al menos 15 años. Comencé el proceso de reemplazar mis documentos. Solicité un nuevo certificado de nacimiento por correo. 6 a 8 semanas, dijeron. Fui al DMV para una identificación temporal, pero sin mi tarjeta de seguro social ni ningún documento de respaldo, me enviaron a una lista de espera. Ikuot, vuelve en 3 semanas. Ikuot, luego Ikuot, vuelve otra vez. Ikuot. Mientras esperaba, lavaba platos en el refugio a cambio de una comida extra. Barría los pisos. Organizaba el armario de suministros. Necesitaba ser útil.
Necesitaba estar en movimiento. Y seguí postulando a trabajos. Esta vez más lejos. A 30 o 40 millas, lugares de los que mis padres nunca habían oído hablar en pueblos en los que nunca habían estado. Me decía a mí misma que la distancia lo arreglaría. Si iba lo suficientemente lejos, su alcance terminaría. Me equivoqué en eso también. El restaurante estaba en Granton, 35 millas al sur, un lugar familiar, manteles a cuadros, especiales del día en una pizarra. Necesitaban una anfitriona. Postulé en línea en la biblioteca y obtuve una entrevista la misma semana. Pedí prestada una blusa a otra residente del refugio. Tomé el autobús del condado a las 6 de la mañana. El nombre del gerente era Dave. Parecía decente. Me estrechó la mano y dijo que me avisarían para el viernes. El jueves por la mañana, Dave llamó. Contesté al primer timbre. Y quote, Caroline, lo siento. Hemos decidido ir en una dirección diferente. Quote. Se me cayó el alma a los pies. Y quote, ¿puedo preguntar por qué? Y quote. Pausa. Una pausa larga. Y quote, alguien nos envió un documento por correo electrónico. Parecía un informe policial. Y quote. Me senté en mi cama del refugio. Un informe policial. No fue una llamada telefónica esta vez. No, un correo electrónico con un archivo adjunto. Parecía oficial. Un documento escrito, formateado y enviado desde un correo anónimo a un restaurante a 35 millas de distancia. Mi padre pasó 19 años como gerente de planta. Sabía cómo escribir memorandos. Sabía cómo formatear trámites que parecieran oficiales. Tenía una impresora, un escáner, un viejo membrete de la empresa que se veía lo suficientemente autoritario si no lo mirabas con demasiada atención. Habían subido de nivel. Las llamadas telefónicas ya no eran suficientes. Ahora había documentos, evidencia fabricada diseñada para parecerse a lo que una verificación de antecedentes podría arrojar. Esa tarde, sentada en la cama 14, mi teléfono vibró. Número desconocido, pero conocía el ritmo. Y quote, ¿todavía hace frío afuera? La puerta sigue abierta por ahora. Y quote. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más se quedó conmigo esa noche. Algo que Linda había mencionado 2 días antes. Una mujer había venido al refugio preguntando por mí. Una mujer que no conocía. Había dejado una tarjeta de presentación. No había pensado mucho en ello entonces. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Él llamó un domingo. No sé por qué contesté. Tal vez porque estaba lloviendo y el techo del refugio goteaba sobre la cama 12 y yo estaba cansada de una manera que el sueño no arregla. Y quote, ven a casa, Caroline. Y quote, deja de llamar a mis empleadores. Y quote, no sé a qué te refieres. Y quote. Y quote, he visto el cuaderno, papá. Y quote. Y quote, ¿qué cuaderno? Y quote. Y quote, el de mamá, con las marcas de verificación. Y quote. Silencio. 5 segundos. 10. Podía escuchar el grifo de la cocina abierto de fondo. El mismo grifo que goteó. Durante 3 años porque él nunca lo arregló. Y quote, estás confundido, dijo. Y quote, siempre has estado confundido. Y quote, no estoy confundida. No soy empleable por tu culpa. Y quote. Y quote, no eres empleable porque no estás lista para el mundo real. Eso es lo que he estado tratando de. Y quote. Y quote, voy a colgar. Y quote. Y quote, si cuelgas, pierdes a esta familia. Y quote. Y quote, ya la perdí. Quote. Presioné el botón rojo, puse el teléfono boca abajo sobre el colchón, pero mis manos temblaban. No de miedo. Por el esfuerzo de mantener mi voz firme. Durante 2 minutos y 14 segundos. No volvió a llamar. Él no volvió a llamar. A partir de ese momento, solo fueron mensajes de texto. Una vez a la semana, a veces 2, siempre con el mismo tono. Una puerta abierta lo suficiente para recordarme que podía cerrarse. Y quote, viene el día de Acción de Gracias. Tu mamá está haciendo pastel. Quote. Y quote, vi a tu amiga Katie en la tienda. Preguntó por ti. Quote. Y quote, se está poniendo frío. El refugio no puede ser cálido. Quote. Cada uno era un anzuelo. Y cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era mío. Que yo era la que se había ido. La que había roto la familia. La que necesitaba volver arrastrándose. Guardé cada mensaje de texto. No sabía todavía qué haría con ellos, pero algo en mí decía. Y quote, guarda todo. Y quote. Fue lo más inteligente que hice ese año. Después de colgar ese teléfono, me senté en mi cama del refugio y miré al techo durante mucho tiempo. Seguía pensando, ¿por qué?
¿Por qué tus propios padres preferirían verte sin hogar antes que independiente? Todavía no tengo esa respuesta. Vivía en una granja de 40 acres en las afueras de Rieway, a unos 40 minutos de Arland. Gallinas, un jardín de medio acre y un granero que pintaba de blanco cada primavera porque decía que mantenía las cosas honestas. Vendió la granja 3 años antes de morir. Yo tenía 23 años cuando falleció. Insuficiencia cardíaca, rápido, como ella hubiera querido. En el funeral, mi papá lloró exactamente una vez durante el panegírico. Luego volvió a estrechar manos y aceptar guisos. Pero seguía pensando en la última vez que la vi a solas. Fue tal vez un año antes de que muriera. Me había invitado a la granja. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que todavía tenía acceso. Nos sentamos en el porche con té dulce y dijo algo que no entendí en ese momento. Y Kuot, si las cosas se ponen realmente mal, alguien vendrá a buscarte. No te asustes cuando lo hagan, Kuot. Recuerdo haberme reído. Kuot, abuela, ¿de qué estás hablando? Kuot. Ella no se rió. Solo miró hacia el campo y dijo, Kuot, conozco a mi hijo, cariño. Lo conozco desde hace 50 años y... Luego cambió de tema, me preguntó sobre el jardín en casa, si los tomates habían crecido. Pero hubo una cosa más. Algo que dijo mientras caminaba hacia mi auto. Kuot, vendí la granja, pero no gasté el dinero. ¿Recuerda eso, Kuot? No lo recordé. No hasta el 5.º mes en el refugio, acostada en la cama 14, mirando una mancha de agua en el techo con forma de Ohio. Entonces recordé cada palabra. Fue Linda quien lo mencionó de nuevo. Estaba reponiendo el armario de suministros. Papel higiénico a la izquierda, spray de limpieza a la derecha. El tipo de trabajo mecánico que mantiene tus manos ocupadas cuando tu cabeza no se detiene. Y ella se apoyó contra el marco de la puerta con esa mirada que ponía cuando estaba eligiendo sus palabras. Kuot, Caroline, ¿recuerdas a esa mujer que pasó el mes pasado? Kuot. Miritov. Kuot, la que preguntaba por mí? Kuot. Kuot, sí. Ruth algo. No le di tu información. Política del refugio. Pero dejó una tarjeta. Linda la sacó de su bolsillo trasero, ligeramente doblada en la esquina. Me la entregó. Kuot, Ruth Callan, investigadora privada con licencia, Estado de Ohio. Número de licencia P2-01477455-0182 Kuot. Lo leí 2 veces. Investigadora privada. Mi primer pensamiento, el obvio. Mi papá contrató a alguien para encontrarme. Este era su siguiente movimiento. Rastrearme. Informar mi ubicación. Tal vez intentar que me sacaran del refugio con alguna denuncia fabricada. Kuot, ¿cómo era ella? Kuot, pregunté. Kuot, de unos 50 años. Cabello gris corto, tranquila, educada. Kuot. Linda hizo una pausa. Kuot, no parecía un problema, Caroline. Parecía alguien que buscaba a una persona que le importaba. Kuot. Me metí la tarjeta en el bolsillo. No llamé al número. No estaba lista para caer en cualquier trampa que mi padre hubiera tendido a continuación. Me habían superado demasiadas veces ya, pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo. Y cada vez que lavaba la ropa, la pasaba al par de jeans limpios. No podía tirarla. Algo en ella me inquietaba. La forma en que había venido al refugio en lugar de llamar. La forma en que había dejado su nombre en lugar de esconderse detrás de un aviso anónimo. Así no funcionaban mis padres. Ellos se escondían. Mention. Enviaban cosas desde las sombras. Esta mujer llamó a la puerta principal. Mes 7. Estaba empezando a estabilizarme. Mi certificado de nacimiento de reemplazo había llegado. Y el DMV finalmente procesó mi identificación temporal. Tenía una foto de mi propio rostro en una tarjeta emitida por el gobierno por primera vez en mi vida adulta. Una pequeña victoria. Un sentimiento enorme. Entonces Linda me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca pasaba. La puerta de Linda siempre estaba abierta con un ladrillo que ella había pintado de azul. Kuot, siéntate. Kuot, dijo. No de mala manera, sino con seriedad. Kuot, recibí una llamada hoy. Una mujer que se identificó como trabajadora social. Dijo que tienes un historial de violencia documentado. Y que representas un riesgo para otros residentes. Kuot. La habitación se enfrió. Esa era mi madre. Linda Escincio, lentamente. Kuot, me lo imaginé. He trabajado aquí 11 años. Los trabajadores sociales no llaman a los refugios de la nada para hablar mal de un residente. Así no es como funciona. Kuot. Kuot, ¿qué le dijiste? Kuot.
Y quote, le dije que no podía discutir información de los residentes. Ella colgó quote. Linda se inclinó hacia adelante. Y quote, estoy documentando esta llamada en nuestros registros. Pero tengo que ser honesta contigo. Si ella contacta a la oficina del condado, si presenta una queja formal a través del sistema, es posible que no pueda proteger tu lugar aquí. Eso está por encima de mí, quote. Me quedé sentada allí. La luz fluorescente zumbaba arriba. El calentador hacía clic. Mis padres habían saboteado mis solicitudes de empleo. Habían fabricado informes policiales. Habían vaciado mi cuenta bancaria y guardado mis documentos de identidad. Y ahora estaban tratando de quitarme el último lugar donde podía dormir por la noche. Entonces algo cambió en ese momento. No fue ira. La ira es caliente y descuidada y se apaga. Esto fue diferente. Esto fue claro. Como una ventana que alguien había estado manchando con grasa durante años, y yo finalmente la había limpiado. Había terminado de tener miedo. Estaba lista para ser precisa. Harlem celebra una reunión del Consejo Municipal el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro comunitario. Lucy's Fluorescence. Un micrófono en un podio que chilla si te acercas demasiado. Aparecen de 15 a 40 personas, dependiendo de si hay una disputa de zonificación o una queja por baches. La mayoría de las veces son los mismos 12 jubilados. Y un tipo que ha estado tratando de poner una señal de alto en la calle LM durante 3 años. Linda me dijo, y quote, las palabras vuelan en un pueblo de este tamaño. Y quote, tu papá se inscribió para hablar esta noche y quote, dijo. Fui. Me senté en la última fila cerca de la salida con una chaqueta prestada. No había estado en un espacio público en Harlem desde que me fui. Gerald se paró en el podio a las 7:22 de la tarde. Llevaba su camisa buena, la azul que Denise planchaba para funerales y reuniones bancarias. Su voz se quebró en la primera frase, y supe que estaba ensayado. Y quote, estoy aquí como padre quote, dijo. Y quote, mi hija se fue de casa y cayó en malas compañías. Vive en un refugio. He tratado de traerla a casa, pero se niega y quote. Hizo una pausa. Dejó que el silencio funcionara. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano a la boca. Y quote, le pido a esta comunidad que me ayude a llegar a mi niña y quote. En la primera fila, la señora Denise estaba sentada con las manos entrelazadas en el regazo, las lágrimas rodando por su rostro. La mujer a su lado, la señora Patterson de la oficina de correos, se acercó y le apretó el brazo. La gente se giró para mirarme. Pute Centerlo. 40 pares de ojos, algunos compasivos, algunos curiosos, algunos ya convencidos. El hombre en el podio era un padre con el corazón roto. La chica de la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije una palabra. Saqué un cuaderno y escribí todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Harlem tomó su decisión sobre mí. En la tienda de comestibles donde había preguntado. Por un trabajo de media jornada reponiendo estantes, la esposa del gerente había estado en la reunión. Y quote, puesto ocupado. El empleado de la gasolinera que solía saludarme empezó a mirar a través de mí en el refugio. Una de las voluntarias, una maestra jubilada llamada Barb, me apartó durante el almuerzo. Y quote, cariño, tal vez deberías volver a casa. Tu papá tiene el corazón roto y quote. De Jimmy Cucara. Y quote, ¿escuchaste su discurso? Y quote. Y quote, todo el mundo lo escuchó. Ese pobre hombre allí parado rogando que su niña vuelva a casa y quote. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle los mensajes. Y quote, ven a casa. Disculpate. Lo pensaré quote. Quería describir el cuaderno azul con las marcas de verificación rojas y el informe policial falso y la llamada al refugio afirmando que yo era violenta, pero no lo hice. Porque había aprendido algo en esos 7 meses. Cuando tu acusador llora en público, nadie escucha al acusado. Unos días después, alguien de una congregación local llamó al refugio. No de ninguna iglesia específica, solo un miembro preocupado de la comunidad de fe, sugiriendo una reunión de reconciliación familiar. Linda declinó cortésmente en mi nombre. Las paredes se estaban cerrando. Mis padres habían convertido a todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino comprensivo y cada voluntario bien intencionado, cada persona que vio el labio tembloroso de Gerald en ese podio, todos se convirtieron en extensiones de la trampa. Pero seguía pensando en lo que dijo mi abuela. Y quote, alguien vendrá a buscar Todd. Y seguía pensando en esa tarjeta de presentación en mi bolsillo. Y quote, Ruth Callan, investigadora privada. No tenía nada más que
Perder. El refugio era la última pared entre la calle y yo. Esa noche, saqué la tarjeta y llamé al número. Ella vino a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana en punto, y Linda la dejó entrar. Ruth Callan era exactamente como Linda la había descrito. Unos 50 años, cabello gris corto, sin joyas, sin tonterías. Vestía una chaqueta azul marino sencilla y llevaba un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El refugio estaba casi vacío. Todos los demás estaban en el centro de día o buscando trabajo. End quote. Caroline Johansson. Soy yo quote. Puso el maletín en la cama entre nosotras. En el cuero, en tinta negra descolorida, estaban escritas 5 palabras. Y quote. Para Caroline. Cuando esté lista y quote. La letra de mi abuela. El aire salió de mis pulmones. Y quote. Mi nombre es Ruth Callan. Soy una investigadora privada con licencia en el estado de Ohio. Tu abuela Margaret me contrató hace 10 años y quote. 10 años, y quote. Yo habría tenido 18. Y quote. Ella me pagó una retención por adelantado para una década de vigilancia periódica sobre tus padres. Sus instrucciones eran específicas, end quote. Ruth hizo una pausa. Y quote. Y dale esto. ¿Cómo supiste que era lo suficientemente malo? Y quote. Ruth me miró fijamente. Y quote. Cuando tu madre llamó al refugio fingiendo ser trabajadora social, yo ya estaba monitoreando la situación. Había estado rastreando las llamadas a los empleadores durante 2 años. Tengo registros de 37 contactos separados que hizo tu madre. Tengo copias de los documentos fabricados que creó tu padre. Lo tengo todo y quote. Miré el maletín, la letra de mi abuela. Una década de planification. Una anciana en una granja vendida mirando 10 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que sucedería. Y quote. Ella predijo esto quote. Dijo Ruth en voz baja. Y quote. Casi al año. Alcancé el cierre. Adentro, arriba, había un sobresellado de color crema. Mi nombre en la letra de la abuela Maggie, la misma cursiva que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Y quote. Si estás leyendo esto, las cosas se han puesto mal. Lamento no haber podido detener a tu padre mientras estaba viva. Lo intenté. Pasé 30 años casada con un hombre exactamente como él, tu abuelo. Y sé cómo se cierran las paredes, cómo te hacen pensar que la jaula es normal. Pero pasé mis últimos años asegurándome de que no te quedaras atrapada para siempre. Dentro de este maletín está tu salida. Úsalo sabiamente. No lo uses para venganza. Úsalo para tu libertad. Te amo más de lo que él me dejó demostrarte. Abuela Maggie, end quote. Dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Ruth Sparrow. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una gruesa carpeta de manila. La puso sobre la cama. Y la abrió. 5 años de documentación, organizada por fecha, con pestañas. Grabaciones de las llamadas telefónicas de Denise, 37 de ellas, donde se identificaba como una vecina preocupada, una amiga de la familia y, en 2 casos, una trabajadora social. Cada grabación tenía una marca de fecha, un número de teléfono y una transcripción. Copias de correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima rastreada hasta la dirección IP del hogar Johansson que contenían archivos adjuntos que imitaban informes policiales. Ruth tenía capturas de pantalla y metadatos. Fotografías del cuaderno azul tomadas a través de la ventana de la cocina de los Johansson durante una de las visitas de vigilancia periódicas de Ruth. Myra Ruth. Y quote. ¿Es esto admisible en la corte? Y quote. End quote. Absolutamente. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones y fui contratada como una IP con licencia. Mi documentación sigue la cadena de custodia y quote. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Y quote. Hay una cosa más quote, dijo Ruth. Al fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un sobre amarillo grande. Estaba sellado con un sello de cera, no decorativo, solo práctico. Del tipo que usa un abogado. En la esquina superior izquierda. Y quote. Oficina legal de Philip Durn, Millfield, Ohio quote. Deslicé el dedo bajo la solapa. Adentro, una pila de documentos legales, con clips y pestañas azules. Ruth habló mientras yo leía. Y quote. Tu abuela vendió su granja hace 10 años por un poco menos de 300,000 pesos. Puso las ganancias en un fideicomiso revocable que se convirtió en irrevocable tras su muerte. El fideicomiso ha sido gestionado de manera conservadora. Certificados de depósito, bonos del tesoro, por un fiduciario en la oficina del señor Durniquot. Miré el número en
La página de resumen. Luego miré de nuevo. End quote. $340,000 end quote. Y quote. La única beneficiaria y quote. Continuó Ruth, y quote. Eres tú, Caroline Johansson. No hay otras partes nombradas. Tu padre no tiene conocimiento de este fideicomiso. Tu abuela fue explícita al respecto. Ella instruyó al señor Durn que no tuviera contacto con Gerald o Denise bajo ninguna circunstancia. Dejé los papeles sobre la cama. El colchón del refugio se hundió bajo el peso de ellos. O tal vez era yo. Y quote. ¿Por qué no me lo dio antes? Y quote. Escribió una nota al señor Durn. Sobre eso. Dijo, y estoy parafraseando. Y apos, si se lo doy ahora, Gerald encontrará la manera de quitárselo. Ella tiene que necesitarlo primero y apos, y quote. Miré la letra de mi abuela en el maletín, y quote, para Caroline. Cuando esté lista y quote. Para acceder a los fondos y quote, dijo Ruth, y quote, necesitarás visitar al señor Durn en persona con una identificación válida. Un certificado de nacimiento o una identificación emitida por el Estado funcionará y quote. Metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué la identificación temporal que había obtenido del DMV 2 semanas antes, la que había luchado 3 meses para conseguir. Era el momento adecuado. Ella lo había planeado todo. La oficina de Philip Durn estaba sobre una ferretería en el centro de Millfield. Escalera estrecha, puerta de vidrio con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho que había visto mejores décadas. Ruth me llevó. Llevaba el único conjunto limpio que tenía, jeans, una blusa blanca prestada de Linda y zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano por $4. Durn tenía 64 años, anteojos delgados de montura metálica. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con ambas suyas. Y quote, tu abuela hablaba de ti constantemente, dijo. Y quote, por favor, siéntate. Verificó mi identificación, revisó el certificado de nacimiento que había recibido por correo. Cruzó mi número de seguro social a través de un sistema seguro. Todo coincidía. Todo estaba en orden. Y quote, el fideicomiso está activo y quote, dijo. Y quote, tienes acceso total a los fondos a partir de hoy y quote. Deslizó un documento por el escritorio. Firme. Mi mano no tembló. Luego dijo algo que no esperaba. Y quote, tu abuela también dejó instrucciones para mí. Escribió, y apos. Caroline podría necesitar un abogado antes de necesitar el dinero y apos. Abrió un cajón del escritorio. Y quote, me pidió que te recomendara a alguien si era necesario, una litigante y quote. Me entregó una tarjeta de presentación. Y quote, Ellen Briggs, litigio civil, difamación, acoso, con sede en Millfield. Me tomé la libertad de llamarla esta mañana y quote. Durn dijo que ella podía verme a las 2. Miré la tarjeta, luego a Durn. Y quote, mi abuela planeó esto también, y quote. Ella planeó la posibilidad. Esperaba que no llegara a esto quote. Lome o Ellen Briggs o la 1:45. Estaba en su oficina a las 2:10. A las 3:30 ella había revisado todo el archivo de evidencia de Ruth, cada grabación, cada documento fabricado, cada entrada marcada en ese cuaderno azul. Sus palabras exactas, y quote, esto es difamación per se. Afirmar falsamente que alguien tiene antecedentes penales es procesable en Ohio sin probar daños. Pero tenemos daños, 3 años de ellos y quote. Presentó la demanda esa semana. Gerald Johansson fue notificado un lunes por la mañana a las 8:15 de la mañana. Un notificador caminó por la entrada mientras Gerald revisaba el buzón. La señora Patterson de la oficina de correos estaba regando sus azaleas 2 casas más abajo. Ella vio todo. El sobre, la cara de Gerald, la forma en que se quedó en la entrada leyendo la primera página sin moverse durante 1 minuto completo. Denise fue notificada por separado 1 hora más tarde en el Freshmart de Arland. Estaba en el pasillo de los cereales. 3 personas que conocía de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Al mediodía, la mitad de Arland se había enterado. Para la cena, la otra mitad. Gerald llamó a mi teléfono 14 veces esa tarde. No respondí. Ellen me había aconsejado. Y quote, toda comunicación pasa a través del Consejo Legal Oro. A las 6:47 de la tarde, llegó un mensaje de texto. Y quote, vas a arrepentirte de esto. Soy tu padre God. Ellen lo registró, exhibición 47. Al día siguiente, Denise comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinos en una sola tarde. Entre lágrimas, siempre lágrimas, les dijo a cada uno lo mismo. Y quote,
Mi hija me está demandando porque la amé. Demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda fue presentada en la Corte del Condado. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de una trabajadora social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un periodo de 3 años. Por primera vez, alguien le hizo a Denise la pregunta para la que no se había preparado. Fue Tom Adler, vecino de Gerald por 30 años. Se la encontró en la gasolinera. Y Quote, Denise, ¿es cierto que llamaste a sus empleadores? Y Quote. Ella no respondió. Se subió a su auto y condujo a casa. Gerald se inscribió para hablar en la siguiente reunión del Consejo Municipal. Por supuesto que lo hizo. El podio había funcionado una vez. Pensó que funcionaría de nuevo. Esta vez, la sala estaba llena. 60 personas, tal vez más. Sillas plegables sacadas del armario de almacenamiento. Gente parada a lo largo de la pared trasera. Esto ya no se trataba de baches. Me senté en la tercera fila. No en el fondo, en la tercera fila. Ellen Briggs se sentó a mi lado, con un bloc legal en su regazo y un bolígrafo en la mano. Llevaba un blazer gris y una expresión que no revelaba nada. Gerald subió al podio a las 7:15. Y Quote, la mayoría de ustedes me conocen y Quote, dijo. Y Quote, he vivido en Harlem toda mi vida. Fui entrenador de las ligas infantiles. Serví en el comité de planificación. Y ahora mi propia hija está tratando de destruir a esta familia con una demanda frívola y Quote. Agarró los lados del podio. Y Quote ha sido influenciada por extraños, abogados, gente que no conoce a esta familia. Le pido a esta comunidad que me apoye. Me miró. Yo le devolví la mirada, sin inmutarme. La sala estaba en silencio. Entonces Ellen se puso de pie. Y Quote, mi nombre es Ellen Briggs. Soy una abogada con licencia en el estado de Ohio y represento a Caroline Johansson y Quote. Habló con calma. Y Quote, la demanda ha sido presentada en la Corte del Condado. La queja y su evidencia de respaldo son parte del registro público. Animaría a cualquiera aquí que tenga curiosidad a que los busque en lugar de confiar en la versión de los hechos de una sola persona y Quote. Se sentó. Sin drama, sin acusaciones, sin levantar la voz. La sala estuvo en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Luego, el presidente del consejo se aclaró la garganta y pasó al siguiente tema del día. Gerald se quedó en el podio un momento más. Luego se sentó. No volvió a mirarme. La corte otorgó la orden de protección civil 11 días después, 500 pies. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos a través de vecinos, amigos o cualquier otra persona. Gerald la violó en la primera semana. Pidió prestado el teléfono de su vecino, un hombre llamado Dale que no sabía nada, y me envió un mensaje. Y Quote, esto no ha terminado, Caroline y Quote. Ellen lo documentó y lo presentó ante la corte. Gerald recibió una advertencia oficial del juez. Una violación más y enfrentaría cargos por desacato. El caso de difamación avanzó. Ellen presentó el paquete de evidencia de Ruth. Las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos fabricados, los metadatos que vinculaban los correos electrónicos anónimos al hogar Johansson, 37 llamadas, 5 informes policiales falsos, 3 años de interferencia sistemática con mi capacidad de ganarme la vida. Gerald contrató a un abogado de bajo costo de 2 condados de distancia, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Después de revisar la evidencia, llamó a Ellen y recomendó un acuerdo. Gerald se negó. Y Quote, no voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija Quote. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Gerald no contrató un reemplazo. Mientras tanto, los registros judiciales estaban haciendo su trabajo. En Harlem, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente leía, la gente hablaba. Y Quote, ¿viste la parte sobre la llamada de la trabajadora social? Y Quote. Y Quote, hizo 37 llamadas y Quote, Gerald falsificó un informe policial y Quote. Gerald Johansson en el restaurante de Harlem donde yo solía limpiar mesas a los 14 años. El cocinero le dijo a un cliente habitual, y Quote, esa chica postuló aquí una vez. La rechacé debido a una llamada telefónica. Me siento mal por eso y Quote. La verdad no necesita un podio. Solo necesita ser accessible. Lentamente, y luego de golpe, Harlem comenzó a entender. Denise fue la primera en sentirlo.
El círculo de cocina de los jueves, un grupo de 8 mujeres que se habían estado reuniendo en las casas de las demás durante 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo. Y quote, creemos que es mejor si te tomas un descanso por ahora, Denise. Solo hasta que las cosas se calmen y quote. Las cosas no se iban a calmar. Luego Gerald fue a la cafetería en la calle principal, su reservado, su rutina matutina durante 20 años. El reservado no estaba ocupado por nadie. La gente simplemente no se sentaba allí. Tomó una mesa junto a la ventana. Nadie se le unió. La camarera rellenó su café sin hacer contacto visual. Tom Adler, su vecino, el que le había hecho la pregunta a Denise en la gasolinera, fue a la casa. Y quote, Jerry, te conozco hace 30 años y quote. Gerald se paró en la entrada, con una mano en el marco. Y quote, realmente falsificaste un informe policial, y quote. Gerald le cerró la puerta en la cara, no dijo una palabra. En el lado legal, las cosas se aceleraron. Dave, el gerente del restaurante en Granton, que había cancelado mi entrevista tras recibir el informe policial falso, llamó voluntariamente a la oficina de Ellen. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo electrónico con el archivo adjunto falsificado guardado en su bandeja de entrada. Bill, de la ferretería de Millfield, también se presentó. Había guardado una nota sobre la llamada telefónica en su expediente de contratación. Recordaba la fecha. Recordaba la voz. Yo no participé en nada de esto. No llamé a nadie. No publiqué nada. No fui de puerta en puerta contando mi versión. No. Tuve que hacerlo. La evidencia existía. Los registros judiciales eran públicos. Y la gente de Harlem, con todos sus defectos, sabía leer. El pueblo no se volvió contra Gerald porque yo se lo pidiera. Se volvieron porque las cuentas dejaron de cuadrar. Gerald no se presentó a la corte. Después de que su abogado se retiró, se representó a sí mismo en un solo escrito. Una respuesta escrita a mano que decía textualmente, y quote, este es un asunto familiar y la corte no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hijo y quote. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Gerald no compareció a la audiencia, Ellen solicitó un juicio por rebeldía. La corte lo concedió. Difamación per se, interferencia maliciosa con el empleo prospectivo, daños liquidados, 85,000 pesos, calculados a partir de 3 años de ingresos perdidos y daño documentado. Gerald no pagó. Ellen presentó un embargo preventivo sobre la casa de los Johansson. Estaba sentada en la oficina de Philip Durham cuando llegó la sentencia. La imprimió y me la entregó al otro lado del mismo escritorio donde había firmado los documentos del fideicomiso 2 meses antes. Y quote, ¿cómo te sientes? Y quote, preguntó. And quote, Kanzada and quote, Dige. Y lo decía en serio. Esa misma semana, Durham me ofreció un trabajo, y no por caridad. Me había estado observando organizar los archivos de evidencia de Ruth, construir cronogramas, cruzar fechas. Y quote, necesito un asistente administrativo, quote, dijo. Y quote, eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de práctica y quote. Comencé el lunes siguiente. 16 pesos con 50 centavos la hora. Beneficios después de 60 días. Un escritorio junto a la ventana con un helecho que necesitaba riego. Con los fondos del fideicomiso, alquilé un apartamento de una habitación en Millfield. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con cerradura y una llave que me pertenecía. Compré un Honda Civic usado con 140,000 millas. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Compré comestibles por primera vez en mi vida sin pedir permiso a nadie. El apartamento era tranquilo. Nadie preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mi correo. Nadie llamaba a mi empleador. El silencio era lo más fuerte que jamás había escuchado. ¿Saben? Cuando estaba sentada en esa sala de tribunal y el juez leyó el fallo, no sentí alegría. Me sentí cansada. 3 años de mi vida perdidos, 8 meses en una cama de refugio, todo porque mis padres preferirían destruirme antes que dejarme ir. Déjame preguntarte algo específico. Si tus padres hubieran falsificado un informe policial para evitar que consiguieras un trabajo, ¿los habrías demandado o te habrías alejado? Cuéntame en los comentarios. Realmente quiero saber. 3 meses después del juicio, llegó una carta al refugio. Linda me la envió. Denise la había enviado. A mi antigua dirección, no a la nueva. Una zona gris técnica en la orden de protección, pero una violación de su espíritu. La abrí en la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina. Y quote, querida Caroline, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Papá dice que lo siente. Ven a cenar en acción de gracias. Podemos dejar esto atrás y quote.
La leí 2 veces, luego una tercera. Y quote, papá dice que lo siente y quote. No y quote, papá lo siente y quote. Dice, como si estuviera transmitiendo un informe del clima. Y quote, podemos dejar esto atrás y quote. No y quote, me equivoqué quote. No y quote, no debí llamar a tus empleadores 37 veces y quote. No y quote, falsifiqué documentos para mantenerte desempleado. Solo y quote, podemos dejar esto atrás y quote, como si fuera un desacuerdo sobre el termostato. Me quedé sentada con esa carta durante 1 hora. Haish café. Alimenté a mi gato, un atigrado que había adoptado del refugio de Milfield y llamado Maggie porque, por supuesto que lo hice. Luego respondí a través de Ellen, como lo requería la orden de protección. Y quote, mamá, te deseo lo mejor. Pero el amor no incluye sabotear la capacidad de sobrevivir de tu hijo. La más de mi empleador. Te hiciste pasar por trabajadora social. Trataste de que me sacaran del único lugar que tenía para dormir. Por favor, respeta la orden judicial. No vuelvas a contactarme. Caroline and quote. Sellé el sobre, le puse la estampilla, conduje a la oficina de correos en Milfield, no a la de Harlem, no a la donde la señora Patterson me vería e informaría. Luego fui a casa. Mi hogar. Cociné la cena para una sola persona. Pasta, pan de ajo y un vaso de agua. Maggie se sentó en la encimera y me miró comer. Fue la mejor comida que jamás había tenido. No te cuento esta historia para que odies a mis padres. Te la cuento porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está acostado en una cama que no le pertenece, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia lo convierte en una mala hija o un mal hijo, o en alguien ingrato o egoísta. No es así. Querer trabajar no es traición. Querer independencia no es falta de respeto. Y alejarse de las personas que están destruyendo activamente tu vida no es crueldad. Es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años casada con un hombre que controlaba todo. A dónde iba, con quién hablaba, que se le permitía desear. Para cuando se liberó, tenía 70 años y vivía en un apartamento alquilado con nada más que una granja vendida y un plan. Pero ella me salvó. Lo planeó con 10 años de antelación. Contrató a una investigadora privada, estableció un fideicomiso y escribió una carta que selló en un maletín con la esperanza de que yo nunca necesitara abrirlo. Así es como se ve el amor real. No control disfrazado de preocupación. No sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso cuando cuesta todo. Tengo 28 años ahora. Trabajo como asistente administrativa en una oficina de abogados en Milfield. Estoy ahorrando para la universidad comunitaria. Tengo un apartamento de una habitación, un Honda usado y una gata llamada Maggie que suelta pelo sobre todo lo que poseo. Y no hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre, pero la llave es mía ahora. Ellos no deciden cuándo se abre. La abuela Maggie escribió en su carta. Y quote, la libertad no es gratuita, pero vales cada centavo y quote. Tenía razón. Gerald vendió la casa. No tuvo elección. El embargo que presentó Ellen significaba que la deuda del juicio tenía que ser satisfecha antes de que la propiedad pudiera transferirse, y Gerald no podía permitirse pagar 85,000 pesos de su bolsillo. La casa en la calle Maple, en la que crecí, la que tenía el porche donde leía su periódico y fingía no saber lo que hacía su esposa, se vendió por 168,000 pesos. Después del embargo, las tarifas del agente inmobiliario y los impuestos atrasados que había estado ignorando, se fue con lo justo para alquilar. Él y Denise se mudaron a un parque de casas rodantes en las afueras de Galeón, a 20 minutos de Harlem, lo suficientemente cerca para seguir comprando comestibles en el Freshmart, pero lo suficientemente lejos para que dejaran de encontrarse con gente que solía saludarlos. Gerald nunca admitió que se equivocó, ni una vez. Y les contó a sus nuevos vecinos la misma historia que le contó al consejo municipal, y quote, mi hija fue lavada del cerebro por un abogado y quote. Probablemente. Contará esa historia hasta el día que muera. Algunas personas prefieren perderlo todo antes que admitir que fueron los villanos. Pero Denise hizo algo que no esperaba. Ruth me contó meses después durante una de nuestras llamadas telefónicas ocasionales. Denise había comenzado a ver a un terapeuta por su cuenta, sin que Gerald lo supiera. Le dijo al terapeuta durante su tercera sesión, y quote, creo que hice algo terrible. No sé qué hacer con eso y quote. No estoy lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté. Pero puedo aceptar 2 cosas a la vez. La mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija, y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. La gente es complicada. Incluso los que más te lastiman. Pero ser complicado no significa que les debas acceso a tu vida.
La sanación no requiere reconciliación. Y a veces, solo requiere distancia. Esa es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias. No todos tienen una abuela que planea con una década de antelación, pero todos merecen saber que querer independencia no es traición. Si esta historia te recordó a alguien que conoces, por favor envíasela. A veces saber que no estás solo es suficiente. Dale a me gusta si esto resonó contigo. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y si quieres escuchar lo que pasó cuando Denise apareció en mi lugar de trabajo 6 meses después, esa historia está enlazada en la descripción de abajo. Los veré allí.